Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así va el proyecto Gateway 2030 en el aeropuerto de Aruba. RASHEED, nuestro artista local, impresiona en Miami. Caen delincuentes en Cali, Colombia. Lamentable deceso de joven reina en México a manos de su suegra. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un fin de semana largo, fin de semana también de celebración de Día del Rey. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con un avance y también lo que ha sido el gran proyecto de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, conocido como Gateway 2030. Estuvimos ayer en la ceremonia especial en la cual no solamente el ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, estuvo presente, pero también el CEO del aeropuerto y lo más importante, todo el equipo de construcción que estuvo detrás de este proyecto. Hoy es un día muy importante porque vemos realizar una ambición del gobierno de Aruba, del accionista mayoritario de nuestro aeropuerto. Cuando asumimos la responsabilidad, teníamos la culminación del proyecto fase 1A, que es una facilidad de terminal y también un proceso de Baggage Handling System. Y ese proyecto, cuando entramos en gobierno, conoció un proceso de delay, de demora, porque las cosas no caminaban tan fluido. Y nosotros enfocamos en una estrategia, asamblamos a todo el mundo, sentamos en la mesa, trabajamos en el sentido de unión, sentido de compromiso con Aruba, y para nosotros acelerar este proyecto era muy importante. Y para nosotros hoy vemos que el proceso de aceleración está en ejecución y es un momento importante. Estamos celebrando que el parte de construcción y también el parte de expansión ha llegado su proceso más alto. Y para nosotros es un honor porque hoy tratamos las cuentas anuales del Airport Authority y en ese documento refleja el visión estratégico que tenemos como gobierno, que es acelerar el proceso y el proyecto de Gateway 2030 y estamos por el bien camino, vamos bien y ese es un momento de celebración con la gente, con todos que están partícipes, con el equipo de liderazgo de ARUBA Airport Authority, pero también los contratistas, aquellos que día a día trabajan aquí bajo el sol, con toda esta circunstancia, lo hacen posible porque tienen ese sentido de disciplina, de compromiso, pero más importante de ese amor para Aruba. Y hoy estamos presentes para reconocerles y también para comunicarles que vamos por más, porque hemos llegado a un punto muy importante en construcción, pero el 15 de diciembre queremos estar aquí para hacer apertura y culminar esta fase 1B de este proyecto. Não, me querer, se não for bom com a equipe, e tanto local, a companhia internacional, para cooperar, trabalhar junto, para realizar magno projeto maneira aqui, para conseguir apreciar e celebrar. Bom, vai, agora aqui não tem sido uma equipe riba e planta, mas normalmente são 5, 6 grandes, mas a man lift, forklift, a equipe de outros, nós temos que manejar a logística do projeto, já cerca, para nós não haja problema. Bom, nós, engenheiro não, com Gustavo, obra não, que vai estar claro. Naturalmente, nós celebramos que está progressando, según nos quiere y según nos ha planificado, pero ahora acaba, ahora no se celebra mesmo. Cambiando de tema, más de 300 jóvenes inspirados estuvieron visitando recientemente el Open Dag de nuestro hospital Horacio Oduber en su parte de la academia. No solamente conociendo los distintos departamentos que tienen en el hospital, pero también inspirándose para sus carreras profesionales. De vierde open dag van de HOH, Horacio Oduber Hospitaal op Aruba met onze eigen academy. Heel veel medewerkers zitten zich vandaag in om te laten zien wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis en hoe gaaf het hier is om te werken. En heel veel jonge mensen die we proberen te bereiken, die zijn ook gekomen. Het is vol, iedereen wil een kijkje nemen in ons ziekenhuis, iedereen wil voorgelicht worden. En ik hoop dat heel veel mensen door vandaag de keuze gaan maken om hier te komen werken. Voor het ziekenhuis,
Voor ons als publiek, als samenleving, voor Aruba. Hobby contento de mira assim na hobby de Bolsonaro, estudiante na persona na joven, está interessado em cuido, sobre nos cuido na Aruba, mestre de Bolsonaro, nos está dando serviço cuido na nós dando serviço cuido na hobby para na Aruba, registrado na ACV e está importante que o botar preparar assim na vou por trabalhar de esse arte. Mida hopi interesa pa hasi mande kosan ding medis field, des mande radiologie, hematologie, pathologie, des mabim pa dis figure out ki komi ekte hasi. Mi dekanat di school amando email ya tabi santo puti yung open dak na ha academy des mandis di mi to bing awe kumi mama e mi amiga nan. Si mina ba hopi lugar ainda, pero un dia que nós trabalhamos na operar a câmera para figure out com as etadas. E tá fácil excited para figure out. Porque da Kubo Manster. Bawanta ikachete na hal. Okay, da bem do bom jeito, né? Well, mina te best de si pior para sobre mas de mina te hopi força de mi mangnang. Des e vamos se hopi força porque da press. E aí das assim passa dolo ainda. Pero que impressão é como elas podemos sentir? Mina sa eta dava stress para saco se tá tão liberar. Ele amurica vai se nossa é bom, desmande. Tá bom passar para assim em case algo passa lá tipo, vamos aqui para começar a se viajar. No sempre El talento local de nuestra isla sigue dejando huellas y seguramente nuestro querido Rasheed Lowy lo hizo en grande en Miami, donde tuvo una reciente presentación y estuvo pintando uno de los murales. Esto también gracias a la Fundación ARTISTA en conjunto con la Autoridad de Turismo de Aruba, quienes siguen aportando a nuestro talento local. El arte de nuestra hermosa isla de Aruba sigue cruzando fronteras y dejando huella en el mundo gracias a Rasheed. También gracias al impulso de la Fundación ARTISTA, bajo la guía de Tito Bolívar y con el respaldo de la Oficina de Turismo de Aruba. Allí, como vemos, nuestro gran artista Rasheed visitó la ciudad de Miami entregando su arte. El artista Rasheed Lowy no solo pintó un mural, sino que también transformó un espacio en un puente entre cultura, emociones y sueños. Su obra, ubicada en una escuela, se convierte en un símbolo vivo de lo que sucede cuando el talento se une con la oportunidad. Este mural nace desde lo más profundo, desde la identidad. En uno de los extremos, la introspección forma parte, recordándonos que todo gran viaje comienza dentro de nosotros mismos. En el centro, la energía vibrante de la ciudad refleja el presente, ese instante en donde todo es posible, en donde las culturas se encuentran y las ideas cobran vida. Y hacia el otro lado, las raíces se hacen visibles, honrando de dónde venimos y celebrando las conexiones que nos unen más allá de las fronteras. Pero más allá de los colores y las formas, esta obra transmite un mensaje poderoso, que el arte tiene la capacidad de conectar mundos, de inspirar también nuevas generaciones y de demostrar que los sueños, sin importar su origen, pueden alcanzar escenarios globales. Y es que esta gran pared, este mural, no solo decora, sino que inspira, guía y recuerda a cada joven que pase al frente, porque también su historia merece ser contada. Y seguramente Rasheed Lowy, quien acá en la isla ha pintado murales espectaculares, necesita y también hace parte de un gran reconocimiento como uno de nuestros artistas locales que ha tenido un gran mérito, y allí en esta pared en Miami se ve el resultado. Empezamos nuestra ronda internacional en Cali, Colombia, con la detención de varios delincuentes quienes harían parte también de una banda delincuencial y que seguramente estarían trabajando con un cartel mexicano de drogas. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, lograron detenerlos. Entre la caja fuerte que ustedes ven, hay cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo. El dinero, asegura la policía. Policía Nacional, vigila, abran la puerta. Lo encontraron los uniformados en Cali, en una de las casas de alias Dance, señalado enlace entre el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación y alias Iván Mordisco. Las autoridades aseguran que llegaron hasta esta propiedad tras casi 6 meses de seguimientos a alias Dance en Cali. Aquí lo graban saliendo de un hospital acompañado
cuentan los investigadores, de una de sus parejas sentimentales y su escolta personal. Los tres suben a una de las camionetas blindadas en las que se movilizan por la capital del Valle. A través de él se coordinaba el envío del clorhidrato de cocaína adquirido acá en Colombia y llevado hacia los Estados Unidos. Fungía como un gran empresario próspero de negocios en la ciudad de Medellín, pero además se transportaba en vehículos blindados y acompañado de todo un esquema de seguridad. La investigación nos permitió establecer que del 2023 hacia la fecha pudieron haber movido, haber ocultado y darle esa apariencia de legalidad a más de 191 millones de dólares. Estaríamos hablando de 700.000 millones de pesos colombianos. Parte del dinero, asegura la Dijín, terminaba en las manos del socio de alias Dance, alias Iván Mordisco, jefe de una de las disidencias de las FARC. En la redada también incautaron al menos 25 propiedades, entre ellas varias lujosas casas ubicadas en el Valle y la costa, que según la policía serían del cartel Jalisco Nueva Generación y de alias Iván Mordisco. Y ahora vamos a un hecho que no solamente ha conmocionado a México, pero también al mundo en general, pues una suegra acabó con la vida de una joven mexicana quien había sido reina y según lo que se escucha en un audio, lo dijo porque sentía que le estaba robando a su hijo. Otro caso que se suma a la impunidad. Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Baja California, fue asesinada en un departamento de la colonia Polanco, tercera sección. Hoy su muerte sigue rodeada de dudas y omisiones. Alejandro, esposo de la víctima, declaró un día después de los hechos que su propia madre, identificada como Erika María Guadalupe Herrera Coriant y ex candidata a regidora en Ensenada, habría disparado contra la modelo. Carolina, de 27 años, fue encontrada sin vida la noche del miércoles 15 de abril en un inmueble de la calle Edgar Allan Poe, en la alcaldía Miguel Hidalgo. A pesar de la gravedad del caso, no hay detenidos. Fue hasta el miércoles 21 de abril, 6 días después, que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se había iniciado una investigación por feminicidio. La muerte de Carolina no es un caso aislado. Se suma una lista creciente de mujeres asesinadas que continúan siendo casos sin esclarecerse. Otro nombre, otra historia que espera justicia. Un violento asalto vivió una pareja en Paraguay en las últimas horas, esto debido a que dos delincuentes que iban en una moto los atacaron para llevárseles sus pertenencias. Esto lo hicieron con un objeto cortopunzante. La señora Emiliana Servina había salido bien temprano de su vivienda ubicada en la zona de Rojas Cañada para ir a la parada de buses en compañía de su esposo. Pero antes de lograr subir al colectivo, ambos fueron sorprendidos por los motochorros que estaban recorriendo el lugar. El sujeto que iba de acompañante bajó con machetillo en mano y comenzó a atacar a la mujer, quien intentó defenderse con su termo para mate, pero terminó cayendo al suelo. Su marido también reaccionó contra el delincuente, pero no pudo hacer mucho, pues el sujeto intentó utilizar su arma blanca en todo momento, queriendo herir a la pareja. Finalmente, tras apoderarse de la cartera y el celular de la víctima, el delincuente volvió a subir a la motocicleta para escapar con su cómplice, mientras que vecinos se acercaron intentando ayudar a la víctima. Sí, a media cuadra de mi casa, cuando estuve esperando el bus para irme hacia asistir a una señora. Y no atracó a nosotros, yo y mi marido. Y yo quería defenderme y le tiré el termo, por la cara le tiré. Y al tirar el termo, él me atacó con el cuchillo. La situación política en Perú sigue siendo afectada no solamente por la decisión que había tomado el presidente actual de ese país de la compra de unos aviones hacia los Estados Unidos, y esto ha generado un revolcón entre su ministerio. Nadie puede paralizar un procedimiento de selección solamente de palabra. La postura del presidente José María Balcázar respecto a la compra de aviones F-16 ha generado un quiebre en su propio gabinete ministerial. El ministro de Defensa Carlos Díaz y el canciller Hugo de Sela renunciaron a sus cargos por discrepancia directa con el mandatario. Yo le agradezco al señor presidente Balcázar por la confianza entregada a mi persona, pero definitivamente por la decisión tomada yo discrepo directamente. Y porque además considero que cuando un país no cumple la palabra empeñada, pierde credibilidad y no hace posible desarrollar adecuadamente la tarea del canciller.
Hugo de Sela argumentó en su carta de renuncia irrevocable que prevalece por sobre todas las cosas su compromiso con los altos intereses del país. El canciller dejó la diplomacia por unos segundos para asegurar que José María Balcázar le ha mentido al Perú. Cuando se ha adoptado un compromiso internacional que ha sido adoptado con todas las, cumpliendo con todas las normas legales peruanas, se incumple, eso es un asunto extremadamente grave para el Perú, para la credibilidad del Perú en sus negocios internacionales. Mientras que el ministro de Defensa señaló que el presidente sabía que ya había un contrato firmado con los Estados Unidos, por lo que atribuyó la postura de Balcázar a motivos ideológicos. El discurso del señor presidente era claro, perfecto, en su posición política, pero la legalidad va por otro camino. No he recibido ningún acto jurídico en mi sector en la cual a mí me digan que se haga lo contrario. La Filbo 2026 lleva 3 días consecutivos dando lo mejor del arte literario y también pues ahora la UNESCO reconoció a la ciudad de Medellín en Colombia como la feria especial, condecorando también artistas locales y mostrando lo que ellos pueden hacer. Medellín no solo se camina, también se lee. La UNESCO nombró a la ciudad como Capital Mundial del Libro 2027. Para los escritores, este reconocimiento va más allá de las páginas. Pertenece a todo aquel que representa su cultura. Los paisas son muleros, los paisas son arrieros y llegan y van diciendo, el camino se va construyendo al andar, como decía Machado en su canción, ¿sí? La literatura vive un boom. Son varios los requisitos que fueron revisados para poder lograr este reconocimiento. Nosotros estamos muy contentos porque hemos conocido que ha sido un proceso de largo alcance que lleva varios años en ejecución, y haber recibido esta mención y todo este proceso que se viene ahora para la ciudad es muy importante para los lectores, las editoriales, los autores y toda la cadena del libro. En mayo, Medellín también se vestirá de libros y palabras. En la Feria Popular Días del Libro, que es a finales de mayo, y este año se celebran los 20 años de la fiesta del libro, entonces también va a ser un gran despliegue desde nuestra editorial y desde todas las personas de la ciudad. La ciudad de la eterna primavera los esperará. Abrirá sus páginas a todos los visitantes buscando enaltecer la cultura que tanto caracteriza a los paisas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, aceitar por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceitar WhatsApp. Regla mais costa, aceita Dios. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Racibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Racibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Racibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Risky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow.
Friskies, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ya hemos escuchado en muchas noticias virales sobre una inyección que es utilizada para bajar de peso, pero que en realidad es para las personas que tienen diabetes. Pues expertos recomiendan que el uso indebido de esta inyección podría ser peligrosísimo para la salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El GLP es un péptido similar al glucagón, una hormona natural que se produce en el intestino y que regula el apetito y la glucosa. Así de las nuevas terapias para el manejo de la diabetes tipo 2 están basadas en ese péptido que también demostró ayuda a la pérdida de peso, uno de los problemas que enfrenta la diabetes en la mayoría de los pacientes. Con este medicamento pasa con muchos medicamentos, cuando no se usan correctamente, cuando la gente se automedica, cuando no estás dentro de un protocolo con un médico que sabe la dosis correcta, pasan estas cosas. Esto fue un descontrol, ya que este medicamento, GLP-1 de primera generación, se usaba para los diabéticos. ¿Qué pasa? Empezaron a ver que los diabéticos estaban perdiendo peso y se regó la voz. Personas no diabéticas y que a lo mejor no necesitaban este medicamento comenzaron a usarlo con dosis muy altas y empezaron a tener estos efectos secundarios. Entre esos efectos secundarios está el riesgo 7 veces mayor de perder la visión de forma irreversible, parálisis estomacal o gastroparesis, daño renal, pancreatitis, según demostró un estudio hecho en el 2024. La proliferación tanto de Ozempic como de Wegovy fuera de las oficinas médicas ha provocado esos problemas. ¿Por qué tú vas a ir a un taller de mecánica, a un lugar que hacen manos y pies, a una estética, a usar un medicamento que necesitas una supervisión médica? A fuerza de demanda hay negocio, entonces también la gente tiene que ir a donde debe de ir, orientarse, hacerse su examen de sangre, tener el aval de su médico para usar un medicamento como este con supervisión. Si uno lo hace bien, los péptidos y estos medicamentos funcionan, pero hágalo responsablemente también. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este hombre que al parecer le iban a robar su moto y decidió encenderla y entrar a su vivienda. Esto todo quedó grabado en su cámara. Un hombre y su esposa vivieron un momento de mucha tensión luego de que él intentara ingresar su moto al living de su casa en Mar del Plata, Argentina, para evitar que se la roben en el barrio. Debido a una falla mecánica, el vehículo se descontroló y provocó un desastre en el hogar. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y el video se volvió viral. En él se puede ver cómo el conductor llega, intenta ingresar con la moto y al no poder frenarla, termina derribando la puerta de entrada, golpeando una bicicleta y avanzando mientras rompe objetos dentro de la casa, entre ellos el televisor. La mujer que se encontraba en la casa escuchó el ruido y se sorprendió al ver lo que ocurría. Por su parte, el hombre, mientras intentaba acomodar la puerta dañada, explicó que se le había trabado la moto y no la había podido frenar. Y vean este noble gesto que tuvieron dos atletas con otro que había sufrido un tremendo calambre a pocos metros de llegar a la meta de la reciente maratón de Boston. Pues allí ellos no solamente se elogiaron el acto que tuvieron, pues ambos lo tomaron para que pudiesen cruzar la meta. La Maratón de Boston en los Estados Unidos es una de las competencias más prestigiosas del running. A este evento también concurren muchos deportistas de todo el mundo para ponerse a prueba en los 42 kilómetros, como ocurre en cada edición. Sin embargo, las historias de los corredores trascienden lo deportivo y se viralizan. Y es el caso de Ajay, procedente de Massachusetts. Recorrió el mundo por un problema físico. En la recta final de la maratón, sufrió un severo calambre que atendió
atentó contra su desempeño a tal punto que se desvaneció producto del dolor y fue socorrido por 2 de los competidores para que también pudiera llegar a la meta. Asistido por Aaron y Robson, allí quien se encontraba haciendo su debut en este tipo de competencia, llegó hacia la meta gracias a la asistencia de sus 2 colegas que lo llevaron allí. Una vez terminada la carrera, el protagonista del video que se hizo viral habló con un medio de comunicación y dijo que después de caerse por 4ª vez ya estaba preparándose para gatear. En paralelo a esta historia también contó que la ayuda del atleta brasileño lo privó de romper una marca personal. Ese dato fue confirmado también a través de sus redes sociales. Y a continuación llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presentamos a Luna, la perrita futbolera, quien no solamente con sus atajadas, pero también con su manejo de la pelota, dicen que podría perfectamente estar en el Mundial. No le hace falta estadio, uniforme ni guantes para meterse en el partido. A Lunita le basta una pelota y su niño frente a ella. Él se acomoda, toma distancia, se prepara para el remate. Ella, mientras tanto, espera. No se mueve antes de tiempo, se planta como las grandes porteras, atenta al disparo, lista para atajar y no dejar hacerse gol. Entonces el niño remata y Lunita responde, salta, corre, achica, se atraviesa y defiende como si supiera exactamente qué está en juego. No parece una perrita que corre detrás de la pelota, parece una arquera de selección concentrada en leer la jugada y en llegar a tiempo al balón. Así son los videos que ha compartido Luz Chávez en su cuenta de TikTok y que ha conectado con mucha gente. Hay ternura, pero también una escena sencilla que transmite complicidad, inocencia y ganas de jugar. Y si hablamos de mascotas, también vean a Bruno, el gatito ciclista, que va con su dueño recorriendo las distintas ciudades en Costa Rica en el lomo de él. Un inusual compañero de ruta ha comenzado a llamar la atención en distintas zonas de Costa Rica. Se trata de Bruno, un gato de aproximadamente 2 años y medio que acompaña a su dueño, Diego Zamora, en recorridos diarios en bicicleta. El felino se ha adaptado a una dinámica que es poco común para su especie. Desde temprana edad fue llevado a los distintos paseos en bicicleta. Allí, Zamora, diseñador gráfico de 38 años y aficionado también al ciclismo. Lo que empezó como un intento por no dejarlo solito en casa, siguió evolucionando su rutina compartida y hoy abarca trayectos que superan los 35 kilómetros diarios. Durante los recorridos, Bruno se mantiene sobre un bolso adaptado en la bicicleta y su presencia suele destacar por las llamativas prendas que él utiliza. De acuerdo con su dueño, el gatito ha desarrollado señales para comunicarse durante los viajes, especialmente cuando necesita detenerse. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos en ARUBA. De parte de todo el equipo de Primera Plana y también de ARUBA, queremos desearles a toda la comunidad en Aruba que puedan disfrutar un feliz Día del Rey. Nosotros nos vemos el próximo martes en una nueva emisión.